Muy bien, muy bien. Hola familias múltiples, ¿cómo están? Hoy he decidido hacer esta transmisión sin anunciar, 8:20 de la noche del 25 de noviembre del año 2021. El tema que me convoca hoy a contactarles a todos ustedes y espero que puedan posterior a este video compartirlo en los diferentes grupos donde haya familias múltiples es contarles sobre los avances que ha tenido este proyecto hoy llamado 244-2021C, que es la sigla para indicar que pertenece a la Cámara de Representantes de Colombia. El proyecto de ley de las familias múltiples es un proyecto que en resumen crea el concepto de familia múltiple en la ley colombiana, que busca diferenciarlo del concepto de familia numerosa, porque pues el concepto de familia numerosa, sin demeritar lo que se crea, es a partir de 3 hijos, pero hay familias múltiples, como bien lo sabemos, que solo están los gemelos, solo están los mellizos, y que pues no entrarían dentro de ese concepto de familia numerosa. Es un proyecto de ley que además busca brindar una ayuda, una atención, mejorar esa atención y soporte a la madre gestante de múltiples, especialmente aquellas que viven en puntos separados de la nación, en las que el acceso a la salud es bastante complejo. Este proyecto de ley busca también a que a esas madres gestantes de múltiples haya un control más riguroso de su embarazo, un avance más acucioso del mismo. Adicionalmente, el proyecto de ley busca proteger a la Corte Total de Prematuros de Colombia, mejorando su sistema de vacunas, ampliando el plan canguro, proponiendo que el plan canguro vaya a casa y que la madre, esa madre de gemelos, esa madre de trillizos que vive en lugares de difícil acceso, evite arriesgar a sus bebés montándolos, no sé, por ejemplo, en un Transmilenio, para poder llegar a la clínica donde serán vistas, donde tendrán sus controles hasta que cumplan ese año y medio, pero también queremos extender en ese proyecto de ley el tiempo de atención del plan canguro para que vaya mucho más allá, al menos hasta los 5 años, edad en la que se pueden advertir cualquier tipo de trastorno del desarrollo en general con mayor certeza, como por ejemplo trastorno de espectro autista o similar. Además de eso, el proyecto de ley busca crear el concepto de familia múltiple y que tengamos un día especial para contarles a todos por qué se originan los embarazos múltiples, por qué, cuál es la causa más común, cuál es la forma de vida de las familias múltiples que viven en los diferentes sectores de la sociedad, y cuando hablo sectores de la sociedad me refiero a su vida socioeconómica como tal. ¿Qué pasa con aquellas familias más vulnerables y qué pasa con las familias que, aunque con recursos, también entran en una vulnerabilidad en términos de crianza, en términos de tener que echar para atrás en muchos de los caminos que van recorriendo en general, privarse de muchas cosas también? Todos sabemos lo complicado que es y los gastos que genera el tener una familia múltiple. Y todos conocemos y somos conscientes de que existimos, y que definitivamente levante la mano el que diga que tener un embarazo gemelar o tener un embarazo de trillizos o de cuatrillizos es exactamente igual a tener un embarazo de uno solo. El riesgo, por supuesto, para la madre es altísimo en el proceso de gestación. El riesgo de recuperación de unos pequeños prematuros, que generalmente lo son, lo veíamos el pasado 17 de noviembre cuando les contábamos de la estadística de nacimientos prematuros en embarazos múltiples. El 89% de los embarazos múltiples nacen prematuros, y todos aquí en esta liga, a través de todos los lives que hemos podido organizar y de todos los expertos que hemos podido entrevistar,
Sabemos que el prematuro arrastra muchas condiciones especiales y que definitivamente son bien llamados guerreros de vida. Y guerreras las familias también que tienen que acomodarse y que tienen que acoplarse a esa nueva vida de múltiples y que su vida definitivamente da un giro de 180 grados. Y conscientes de todo esto, pues decidimos trabajar en este proyecto de ley que en principio se llamó el 126 Familias Múltiples de 2019, pero que pues como en muchos de los casos la pandemia le afectó. Ese proyecto había pasado el primer y segundo debate en la Cámara de Representantes por unanimidad, sin ningún voto negativo. Para llegar a ese segundo debate se realizaron varias audiencias y mesas de trabajo con las instituciones especiales como el ICBF, como Planeación, como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud. Trabajamos con ellos para definir y crear un contenido que fuese muy acertado en la creación de este proyecto de ley. Cuando el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate, alcanzó a pasar al Senado, porque el camino que hace un proyecto de ley, de ese camino, mejor dicho, es que cuando un representante o un senador lo pone sobre la mesa, llega a manos de una comisión que le da primer debate y decide si se pasa al segundo debate. Si el segundo debate pasa, entonces pasa a la otra Cámara, es decir, que si el proyecto se generó en Cámara de Representantes, pasa al Senado, o si el proyecto se generó en el Senado, pasa a la Cámara de Representantes. Avanza ese proyecto de ley y genera nuevamente un nuevo camino en la siguiente Cámara, es decir, que ese proyecto llegó al Senado, a esa Comisión Séptima del Senado, que lo listó en el orden del día, pero que desafortunadamente por tiempo de cambio de legislatura el pasado 20 de junio, pues no alcanzó a ser discutido, y por ley, la ley quinta, que es la que regula todas estas cosas, indica que si un proyecto de ley lleva más de 2 años en estudio, no puede pasar de los 2 años, debe archivarse sin importar que no haya votos negativos. Y eso le pasó al proyecto 126 Familias Múltiples. Tocó archivarlo por ese cambio, no tuvieron en cuenta la pandemia, no tuvieron en cuenta esta particularidad de haber frenado casi que 1 año, y pues nos vimos afectados en eso. Pero la Liga de los Múltiples, en el afán de seguir luchando por el tema de los múltiples en Colombia y sobre el reconocimiento de nuestra existencia principalmente, porque es muy complicado uno exigir un derecho si la gente cree que no existimos, generamos un nuevo proyecto de ley en compañía ya, en este caso, de varios representantes a la Cámara que se sumaron en virtud de que en el debate anterior o en los 2 debates que habían pasado con voto positivo, unánimemente, quiere decir que nadie votó no a ese proyecto. Y estábamos fascinados además porque el contenido que habíamos creado era un contenido que había resultado del trabajo que se había hecho concienzudamente con esas mesas de trabajo, con el gobierno nacional, básicamente con los ministerios, con el ICBF, con todos, que empezamos a generar un contenido que podía y que recogía las observaciones especiales de cada uno de ellos. Y yo quiero aprovechar esta breve transmisión para contarles que ese proyecto está citado, estamos de segundos en el orden del día del próximo lunes, en el canal de la Cámara de Representantes de YouTube, en el que les dejaré el enlace oportunamente ese día para que puedan conectarse, pero sobre todo para que puedan comentar y que exijan la aprobación de este primer debate para que pase a la plenaria de la Cámara y pueda discutirse, ojalá antes de finalizado este año, y que iniciando el próximo ese proyecto de ley ya esté rodando en el Senado. Hasta ahí el tema normal. Vamos trabajando fuerte, estamos pendientes, hablamos con la gente, con los representantes. El representante José Luis Pinedo nos está ayudando muchísimo, su asesora también está muy pendiente de nosotros y estamos supremamente agradecidos con ellos. Sin embargo, he dejado por ahí ya a título de Juan Pablo Bernal, papá de trillizas, un ciudadano más y no uno de los directores de la Liga de los Múltiples, sino como persona natural y civil que soy, y el derecho que tengo a opinar. Leo con bastante preocupación, desilusión, indignación el concepto que pone el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
sobre ese proyecto de ley. Y básicamente se lo quiero resumir en pocas palabras. Estos señores creen que las familias múltiples no existen y que somos familias comunes y corrientes, y que si existiera un proyecto de ley que buscara crear el concepto de familia múltiple, estaríamos atentando contra el derecho de igualdad de las demás familias. Es decir, que para el señor abogado y la persona que firmó el documento, las familias múltiples no existimos. Somos producto de, no sé, de la imaginación. Ellos creen que alguien que tiene trillizos, pues vive exactamente la misma vida que alguien que tiene un hijo, o alguien que tiene tres, pero de diferentes edades. Todos ustedes saben muy bien la realidad de este tema. Y yo creo que con ustedes estoy compartiendo esa indignación total de encontrar que para esta persona, que creo que fue un abogado, proyectó Juan Carlos Montenegro Duque, Oficina Asesora Jurídica, y después a todos los que firmaron, desde Liliana Pulido Villamil, que es la subdirectora general del ICBF, Edgar Leonardo Bojaca Castro, el jefe de asesoría jurídica, las personas que revisaron, Diana Patricia Rodríguez, de la asesoría jurídica, María Catalina Moreno Duzán, Nicolás Rubio, Andrés Camelo, todos de la subdirección general, que entregaron un concepto sobre este proyecto de ley negativo. No debemos existir. Ellos dicen que actualmente nuestras familias múltiples reciben el mismo trato que todas las familias, y que en general esas mamás que nos cuentan sus historias, y lo mismo que nosotros vivimos sobre el poco control que hubo en su embarazo, y que por ese motivo sus bebés nacen con problemas que pudieron ser evitados si hubiese tenido un mejor control ese embarazo, o esa falta de acceso al sistema de salud de los pequeños prematuros, porque sencillamente no tienen el acceso para ello, o tener que arriesgar a sus prematuros a que contraigan cualquier gripa mortal en transporte público para poderse movilizar, y que mover a 2 o 3 bebés es lo mismo que mover a un solo bebé, y que eso probablemente atente contra la igualdad. Es indignante, es indignante. Yo les dejé por aquí el link para que lean, ustedes conozcan en qué consiste el proyecto de ley y conozcan detalladamente ese concepto desafortunado de los señores del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y yo les pregunto a los señores del ICBF si tiene algo de bienestar ese concepto. Es absolutamente desafortunado el concepto. Nos hablan y tratan de justificar que no debemos formar parte de un grupo especial de protección, que el concepto de familia múltiple es el mismo. Si yo tengo perritos en casa, porque también la ley indica que pues, una familia puede ser tú y tu perro. Es desafortunado el tema del ICBF, porque sentimos que como esto les genera trabajo, es por eso que se oponen vehementemente a la existencia de esto. Resulta doloroso también que después de unas mesas de trabajo en el anterior proyecto de ley, después de haber modificado el contenido original del proyecto, del cual pedía muchísimas nuevas cosas para las familias múltiples que se necesitan, necesitamos como familias múltiples muchísimas cosas, y vemos que aún así lo recortamos pensando y teniendo en cuenta sus conceptos, lo hayan dejado a un lado y hayan seguido opinando de la manera como están opinando. Pues no, señores. Yo quiero hacerles caer en cuenta a estos señores del ICBF que las familias múltiples de este país estamos indignados, y que el hecho de que sencillamente no nos reconozcan, que ellos no tengan ni idea de qué es tener gemelos en casa, de qué es criar unos mellizos, de qué es tener unos trillizos o unos cuatrillizos, y hay en muchos casos con hermanos mayores o menores, que hacen mucho más extensa la familia y los esfuerzos para poderlos sacar adelante, no solo en el tema económico, sino en el tema de crianza. Que ellos lo desconozcan, pues se metieron con las familias múltiples de Colombia. Y quiero pedir su ayuda y quiero pedir su apoyo compartiendo este video para que todas las personas conozcan los autores de ese concepto, del ICBF,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o de las familias que ellos consideran deben existir. Cuando nosotros les pedimos precisamente que el 26 de septiembre se nos otorgue un espacio para contarles a todos por qué existimos, cuál es nuestro origen, ellos se empeñan en decir que ese día no debería existir, que para eso está el Día de la Familia el 15 de mayo. Y yo me pregunto todos esos días, como por ejemplo el Día de la Tierra, pero también tenemos el Día del Árbol, o tenemos el Día del Médico, pero también tenemos el Día del Pediatra, o tenemos el Día de la Lucha contra el Cáncer, pero también tenemos el Día de las Enfermedades. Si utilizáramos esa lógica, pues sencillamente no tendríamos cómo celebrar esa particularidad de la diversidad, que es lo que nos hace humanos. Definitivamente quiero pedir su ayuda y yo sé que cuento con ustedes. La Liga de los Múltiples trabaja incansablemente desde hace más de 5 años en este tema. Y en esta ocasión necesito que me ayuden a alzar nuestra voz. Vamos a generar una campaña en redes, pero lo primero que necesito es que ustedes compartan este video, lo hagan viral. Hagamos viral esto y mostrémosle a la opinión pública colombiana, primero, que las familias múltiples existimos, que somos una realidad, que somos aquellas familias que tal vez buscábamos tener un hijo, pero la genética, Dios, la suerte, lo que quieran creer, se multiplicó, sin decisión nuestra, sin decisión de un profesional. Que sean 2, 3, 4, nadie te dice, ya vengo, voy a ser papá de trillizos. Eso es absolutamente ilógico. Y decir que no existimos, eso es indignante. Es totalmente indignante. El motivo de haberme conectado en este momento es llamarlos a ustedes a alzar la voz, a hacerle caer en cuenta a estos señores del ICBF que existimos. Yo estoy seguro que este concepto no va a ser tenido en cuenta por los honorables representantes a la Cámara. Estoy seguro que este proyecto va a tener exactamente el mismo camino que tuvo su predecesor. Estoy totalmente seguro que va a tener voto positivo y unánime en las dos comisiones, en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara. Pero va a subir al Senado, y en el Senado no ha sido discutido nunca. Y estoy seguro que apenas el ICBF sienta pasos de animal grande, ahí va a volver a alzar su voz y va a volver a decir, ustedes no deberían existir. ¿En manos de quién están las familias múltiples de Colombia? ¿En manos de quién están las familias de Colombia? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ha dedicado a tapar los escándalos que tienen en temas de alimentación de los pequeños en todo el país y ha definitivamente abandonado su lucha por el bienestar familiar, realmente. Ellos justifican que están en contra de esta ley sencillamente porque una familia múltiple no solo debería tener en cuenta los múltiples que trajo al mundo, sino si está en una familia con capacidad económica o no lo está. De cuando acá unos fetos que después nacen prematuros tienen en cuenta si tiene o no dinero la familia para poder decidir no tener un ACV o no tener un trastorno de espectro autista. Eso es imposible. No existe en la medicina el poder con dinero prevenir esas cosas. En cambio, el derecho que tienen todas las familias, todas las mujeres embarazadas, absolutamente todas, a tener un control de su embarazo, pero en especial aquellas que tienen embarazos de alto riesgo, que son la totalidad de los embarazos múltiples, deberían ser obligadas por una ley, porque hay mucha EPS irresponsable que simplemente los ven una vez o 2 veces, o ni siquiera los ven, dependiendo de la región en Colombia donde se encuentren. Es un concepto lleno de desconocimiento, de falta de empatía, porque no lo han vivido. Y como les decía hace un momento, ¿en manos de quién está el bienestar de las familias en Colombia? De personas que probablemente su familia sea su mascota, de personas que sí, están llenas de estudios y especializaciones en el exterior, pero que absolutamente ninguna de ellas tiene la menor idea de lo que significa criar unos múltiples.
de lo que significa traerlos al mundo en primera instancia y de lo que significa de ahí en adelante todos estos retos que queremos visibilizar constantemente en la Liga de los Múltiples. ¿Debería haber un trato especial? Por supuesto que debería haber un trato especial. Pero ellos consideran que no. Que si trataran especialmente a las familias múltiples, estaríamos atentando contra el principio de igualdad. Y adelantan que la Corte Constitucional podría pronunciarse al respecto y decir, no, espérense, aquí no debe haber una discriminación positiva. Estamos hablando del concepto de un abogado. No sé si el abogado tenga varios hijos, tenga un hijo o su hijo sea una planta, no tengo ni idea. Lo único que se demuestra es que vive en una burbuja en su propia realidad y por eso crea su propio concepto. ¿Basado en qué? Lo está diciendo. Nos pide estudios científicos. Tenemos estudios científicos. Nos pide casos. Estamos llenos de experiencias. Solo tiene que tocar la puerta de la Liga de los Múltiples, señores abogados del ICBF. Estaríamos encantados de compartirle todas las historias que tenemos. Por eso queremos invitarlos a todos ustedes también que cuenten sus historias. Cuéntenlo absolutamente, cuéntenle a todo el mundo qué significa ser una familia múltiple. Ayúdenos en esa tarea que es bien complicada. Para evitar que estas personas precisamente sigan apareciendo y que crean que no existimos. Es por eso que necesitamos un día especial para poderles decir a todos la importancia de saber que existimos y de que estamos ahí. Que cuando una familia múltiple toque tu puerta, sepas las circunstancias por las que probablemente estén pasando, en general. No necesariamente económicas, no necesariamente de hambre. Esa es la invitación. Yo les agradezco el tiempo que me han dedicado hoy en estos pequeños minutos de transmisión. Ayúdenme a que esto sea viral. Ayúdenme a que la gente conozca en manos de quién estamos, las familias de Colombia. En manos de qué personas tan empáticas estamos. Estamos dispuestos a dar la pelea. Estamos dispuestos a demostrarles que ese concepto es totalmente equivocado, con falta de empatía y que es creado con el único ánimo de no recibir más trabajo, el trabajo que les corresponde, señores del ICBF, proteger a las familias múltiples del país, todas las familias, todas, no las que ustedes crean que deberían estar y las que no deberían estar, todas las familias. Quien toque su puerta es porque lo necesita. Y eso ustedes no lo están haciendo, le están cerrando la puerta en la cara a las familias múltiples del país. Así que ayúdenme por favor a hacer viral este video. Muchas gracias, que pasen una feliz noche.